Y te hago una pregunta. ¿Te imaginas que con 1 euro se pudiera ayudar a millones de personas? Pues se puede. Déjame que te presente a nuestro siguiente invitado que nos lo va a contar. Gil Van Eyle es holandés, pero vive en España desde hace más de 20 años. Emprendedor de vocación, estudió empresariales, trabajó como director de marketing en diferentes multinacionales, fue ayudante personal del entrenador de fútbol Fran Rijkaard en su época del Fútbol Club Barcelona y creó su propia empresa que daba trabajo a 50 empleados. Consiguió uno de sus sueños de la infancia, conducir su propio Porsche. Pero un día lo perdió todo y la vida le cambió. Además, en 1998 nació su hija Mónica, afectada de hidrocefalia, y eso cambió por completo su escala de valores y su forma de ver la vida. Así nació Teaming. El resto de la historia nos la va a contar este amante del bádminton, runner hiperactivo y amante de Prince. Gil, infinitas gracias por venir desde Barcelona para estar aquí en directo con nosotros en Negocios de Carne y Hueso. Menuda historia, ¿no, Gil? Hola, Mario. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Y sí, la historia, intento resumirla porque de esto puede hablar horas y horas. Bueno, tenemos toda la mañana aquí. Vamos a pedir ahora que venga, vamos a empezar, sin prisa. Pues efectivamente. Cuando hay algo tan bonito detrás. Mira, sí, cosas de la vida, cosas que pasan. Efectivamente, lo que explicaste, en el 98 nació mi hija Mónica con una muy grave enfermedad. Cosas que pueden pasar. La típica cosa que piensas que esto pasa a los demás, que a mí no me va a tocar, hasta el día que te pasa y la vida te cambia completamente. Pero tengo que decir que la vida me ha cambiado para bien, tanto personalmente como profesionalmente, porque gracias, entre comillas, a la discapacidad de mi hija mayor, pues entré en contacto con gente que ayuda y realmente hay claro, antes y un después de su nacimiento, porque tengo que decir, antes del nacimiento de mi hija con hidrocefalia, con esta enfermedad, pues sí, mi foco era ganar dinero, estar en el mundo empresarial, no hay nada malo con esto, pero sinceramente nunca había pensado en temas solidarios o ayudar a los demás, ¿no? Yo estaba más en puestos de marketing, en multinacionales, como explicaste. Entonces, a veces necesitamos un wake-up call, ¿no? Así, para despertarnos y para ver que hay otras cosas en la vida y otras cosas en las empresas. Sí. Y todo es cuestión de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando entré en contacto con pequeñas fundaciones donde trataban a mi hija pequeña y otros niños discapacitados, ahí vi la gran necesidad que todos conocemos que hay para captar fondos para esas pequeñas fundaciones. Y en un principio, con un grupo de padres, intenté captar fondos, digamos, de arriba hacia abajo, es decir, ir a una empresa, hablar con una persona y pedir una cantidad, tipo 5 o 10 mil euros para un proyecto solidario. Y hablo del año 99, 2000, entonces ya era muy difícil, captar los fondos de esta manera. Entonces me surgió la idea de girar la tortilla y de decir, oye, puedo ir a las mismas empresas, pero en lugar de pedir una cantidad fija, voy a pedir un trabajo en equipo. Y de ahí viene el nombre Teaming, que yo no soy muy creativo con los nombres. No, yo pensaba, mercado, marketing, equipo Teaming, ¿no? Ahí, lo clavaste. Ahí acaba mi creatividad. Pero yo pensaba, en teoría, y esto hoy en día, después de 20 años, sí que es práctica en más de 1000 empresas y en 40 países, y hay una plataforma que genera realmente millones de euros. Sí. Eso es real. Pero mi idea inicial era muy sencilla. Es decir, oye, tiene que ser posible que en una organización de abajo hacia arriba, entre los empleados que quieran voluntariamente, la gente que quiera, destine solo 1 euro al mes de su nómina. 1 euro al mes es lo mismo que nada. Aquí somos todos iguales. Y esto, lógicamente, no hace falta ser un gran matemático. Depende del tamaño de la empresa, del equipo, que esto genera fondos importantes que se repite cada mes para cualquier causa social. Pero encima pensaba que, puede ser bonito que entre los propios empleados también votan democráticamente a qué causa destinar esos fondos que se genera en equipo, entre todos, ¿no? Y esto, claro, era una idea muy sencilla, muy simple, pero a mí siempre me gusta, también como emprendedor, pensar en grande. Sí. Y cuando empezaba a ver que esto empezaba a funcionar en un par de empresas medianas, de seguida pensaba, esto tiene que empezar en todo el mundo. Realmente tengo que decir que era bastante difícil arrancarlo, había mucha desconfianza, ¿no? La gente me preguntaba cuando yo explicaba la idea, porque siempre lo difundía como una idea solidaria, y la gente me decía, oye, ¿tú qué ganas con esto? ¿Dónde está el truco? Seguramente yo hubiera preguntado lo mismo, ¿no? Antes del nacimiento de mi hija, y por eso también siempre explico la historia personal, que es una cosa que ha nacido así. Pero yo seguía, y creo que esto pasa a emprendedores que creen en algo de verdad, es cuestión de no tirar la toalla y a partir de ahí, seguir, pasan pequeños milagros, había cada vez más apoyo de empresas grandes, también algunas personas mediáticas, y el teaming empezaba a disparar, y siempre primero en la empresa, pero ya no solo como ejercicio de captación
captar fondos para causas sociales, pero casi de accidente se ha convertido en un ejercicio de responsabilidad social corporativa. Claro, ahora vamos a hablar un poquito más de eso porque sé que es un tema importante para ti, para nosotros, pero volviendo un poco más a Teaming, bueno, en estos 20 años ya son 40 países y han sido millones de euros en recaudación al final. Desde un eurito al mes que cada uno desde su nómina pues puede o podemos ceder, ¿cuántos millones de euros se han recaudado? De lo que se puede ver, porque hay una web hoy en día que es el teaming.net, que esto ya es una red social, que es un poco el teaming fuera de las empresas, que es una fundación privada. Teaming.net. Sí, teaming.net. Teaming.net, y ahí se puede ver cómo se hace y sobre todo la cifra, que ahora digo en memoria porque esto no para de crecer, pero creo que ayer era en total 24 millones de euros acumulados ya, y esto es euro por euro, persona por persona, mes a mes. Eso es que ahí quiero, porque causas, ¿no? Aquí en el estudio se nos han quedado los ojos así a cuadros, ¿verdad, Sofía? Es decir, van recaudados 24 millones de euros así, eurito a eurito. Exacto. Estamos hablando de que se pueden estar recaudando pues de media unos 500.000 euros al mes. Sí, y no para de crecer, y eso es lo bonito, y creo que aquí la clave también es limitar la cantidad. Al menos en este proyecto somos todos iguales, es decir, la cantidad es completamente simbólica. Yo siempre pensaba que, bueno, al menos así no hay una excusa para no participar, ¿no? Para decir, no tengo 5 o 10 euros, pero he visto, porque claro, en los últimos 20 años he visitado muchísimas empresas que practican el teaming, y todos me dicen que es mucho más que únicamente captar fondos para una causa, ¿no? Es realmente un ejercicio de trabajo en equipo. También intentar hacer el teaming en tu empresa te da un poco una foto de cómo es la capacidad de trabajo en equipo de tu organización, porque ya os podéis imaginar que hay empresas con buena comunicación interna, con poca burocracia, con buen rollo, buen ambiente, y ahí funciona el teaming y funciona casi todo, ¿no? Pero también he visto el otro extremo que todos conocemos, ¿no? El típico mal ambiente, por el motivo que sea, mucha burocracia, y ahí hemos visto, incluso hemos hecho un estudio con la Universidad de Barcelona y el Tecnológico de Monterrey en Barcelona, y efectivamente se ha demostrado y se ha enseñado que el teaming, te da una radiografía de cómo es la capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Y que, por cierto, antes escuchando maravillosos proyectos de emprendedoras mujeres, tengo que decir que en este mismo estudio de la Universidad de Barcelona que hicimos con el Tecnológico de Monterrey, se demostró que casi un 80% de los teaming managers, como yo los llamo, que es la gente que arranca el teaming a las empresas, son mujeres. Esto no es una opinión, es un dato. Es un dato, pero sí que es... y no me extraña nada, no nos extraña nada el dato. A mí tampoco, pero bueno, escuchando los otros proyectos me estaba recordando esta cifra. Pero sí, el teaming pues nació de esta manera. Como decía, yo realmente antes no era ningún experto en RSC, de hecho ni sabía muy bien lo que era. Claro. Y en los últimos años, lo que donde más he hecho charlas y presentaciones era en eventos y temas de acción social y responsabilidad social corporativa, porque los expertos... Porque ahí sí que está en este momento, pues es una ventaja, una diferencia principal en este momento en las empresas, estar unidos a una responsabilidad social corporativa que es necesaria. ¿Por qué es tan importante, Gil? Yo diría, primero, es como todo la vida, es empezar contigo mismo, ¿no? Yo antes del nacimiento de mi hija, yo opinaba y juzgaba de todo, pero realmente yo mismo no hacía nada. Entonces, cuando ya me tenía que pasar lo de mi hija, pues yo mismo pensaba, oye, al menos yo voy a dar este euro y voy a intentar inspirar a otras empresas a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esto es a nivel personal, pero esto creo que también tiene que pasar, y de hecho pasa a nivel organización, porque al final las empresas son grupos de empresas, ¿no? Son grupos de personas. Y una empresa que empieza consigo mismo, pero lo hace de verdad, es decir, no solo para poner algo bonito en la web y así ya hemos hecho ahora acción social, porque de esos ejemplos también hay muchos. Y esto incluso puede perjudicar, ¿no? Cuando es auténtico, cuando realmente está hecho desde dentro, y de ahí también volviendo al teaming, veo que es muy de empleados, muy de entre todos, de abajo hacia arriba, pues entonces a partir de ahí las cosas funcionan, y lógicamente para mí el objetivo siempre ha sido y siempre será captar fondos para la gente que más lo necesita, pero a la vez he visto, y antes decía, casi en plan broma, que casi de accidente se ha convertido en una herramienta muy potente de acción social, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas que he conocido en los últimos años, ¿no? Pues desde aquí también, vamos a ver cómo podemos seguir haciendo teaming ahora desde negocios de carne y hueso, desde Capital Radio, por supuesto, vamos a hacer todos también teaming, y unirnos a las miles de empresas que ya lo están haciendo de tu mano, pero vamos, aquí te queremos muy cerca haciendo teaming contigo, eso desde luego. Bueno, además
además te defines como un emprendedor social, escribiste un libro sobre esto. ¿Cuáles son para ti las tres principales características de un emprendedor? Para mí, como he visto muchos emprendedores en los últimos años, para mí lo más importante es realmente creer, pero creerlo de verdad. Es decir, que cuando tú hablas con un emprendedor o una persona que todavía no sabe que es emprendedor, pero tiene una idea, porque esta palabra se usa mucho, pero para mí la clave es, y esto suena muy simple, pero es realmente ver los ojos, si los ojos brillan de verdad, si la persona se lo cree de verdad, y esto se detecta, esto se siente, y yo creo que es lo más importante, porque yo mismo lo he vivido, y sobre todo no tirar la toalla, seguir, porque yo siempre comparto las historias positivas de teaming y a veces hay gente que me dice, oye, nunca te ha pasado nada malo. Y yo decía, no, si yo tuviera que hablar de las cosas malas que me han pasado, pues sería para hablar mucho más. Es decir, es muy difícil, pero realmente vuelvo a lo mismo, es creerlo, pero creerlo de verdad. Y después hay otra parte que yo creo que incluso le he aprendido de mi hija y la situación tremenda que hemos vivido, lógicamente, en los últimos 22 años de operaciones de vida o muerte. Hemos vivido situaciones tremendas, pero llega un momento que ya pierdes el miedo a absolutamente todo. Y cuando tú eres emprendedor y crees absolutamente en tu proyecto, es igual si es un proyecto social, si es una empresa, lo que sea, pero si encima tú sientes que estás liberado, que no sientes ningún miedo, a partir de ahí las cosas pasan, ¿no? Y esto para mí es un poco, después disfrutar, eso suena quizás un poco espiritual y hippie, pero realmente lo pienso de verdad, cosa que también aprendo de mi hija porque ella tiene muchas limitaciones y ella realmente me recuerda cada día lo que es, disfrutar las cosas pequeñas y es así. Si yo creo que encuentras la combinación de esos tres puntos, de crear tu proyecto de verdad, afrontar todo absolutamente sin miedo y encima disfrutar en este viaje, a pesar de los momentos difíciles, al final las cosas salen. Y si no salen, al menos haberlo intentado. Bueno, desde luego, si no salen con esas tres características principales, seguro que habrás aprendido tanto que el siguiente te va a salir perfecto. Pero ya te digo yo que con esas tres muy claras, el proyecto sale. Pero antes de terminar, tengo que preguntarte muy rápidamente cómo fue tu etapa como asesor personal de Fran Ricard. No sé si lo digo bien. Sí. ¿Cómo fue trabajar pues para una institución como el Fútbol Club Barcelona y para alguien tan mediático como el entrenador del Barça? Sí, la verdad es que ha sido una época muy, muy interesante. Tengo que decir que mi deporte, yo soy aficionado, miro los partidos de fútbol, pero mi deporte es el badminton, o sea que ni soy un gran apasionado de fútbol, pero haber trabajado, porque vivo cerca de Barcelona, para Frank, que es paisano mío y por eso hablo con este acento como todos los holandeses, que nunca me puedo quitar, pero trabajar para él, y vuelvo a lo mismo, realmente me quedo con la persona, es decir, claro, de cerca ves cosas de lo que es realmente gestionar un equipo, lo que es liderazgo. Esto era una época, incluso para gente que no le gusta el fútbol, pero era construir un equipo, pasar, casi desde cero, pasar por éxitos, y después también, cuando llegan los éxitos, me acuerdo muy bien que cuando el Barça ganó el Champions en París en 2006, él me dijo textualmente, los problemas empiezan ahora, o la fase más difícil empieza ahora. Y hablamos muchas veces, tomando un café, las comparaciones que hicimos entre el deporte, el fútbol, el trabajo en equipo, y cosas que pasan en las empresas, ¿no? Porque, ahí he aprendido... Va todo muy de la mano. Exacto, y ahí he aprendido muchísimo, pero sobre todo me quedo con la persona que muy, muy humilde, y lógicamente hemos pasado momentos muy, muy buenos y he aprendido muchísimo. Pues yo me quedo sin duda también con la persona, con Gil, con este pedazo de ser humano que nos ha hecho compartir unos minutos estupendos. Muchas gracias, Gil, vamos a hacer teaming contigo, así es que te queremos cerca. Gracias. Muchísimas gracias.